Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro Rojas te habla. Un placer poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios en esta mañana y en este día domingo. Quiero que leamos la Biblia allí en Génesis capítulo 6 en adelante. Vamos a leer del versículo 1 y vamos a ir estudiando hasta el versículo 22 aproximadamente. Vivimos una época difícil, una época donde ha generado graves problemas a nivel mundial esta pandemia, más todas las situaciones que vivimos. Acá en nuestro país vivimos, en nuestra ciudad, por ejemplo, extremos en violencia, en la inseguridad, tantas cosas, ¿no? Pero quisiera que veamos hoy algo en la palabra de Dios que nos pueda alentar qué decisiones tomar en este tiempo, a pesar de las circunstancias que vivimos. Quiero que me acompañe ahí a Génesis capítulo 6. Vamos a leer versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, este pasaje tenemos algunos textos paralelos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, primera de Pedro 3:20, segunda de Pedro 2:5 y Judas capítulo 6, hablando de la historia de Noé. Ahora, Génesis capítulo 5 va a funcionar como un punto de anclaje entre lo que pasó anteriormente a ese capítulo 5 y lo que va a pasar después del capítulo 5. Vamos a encontrar que hay un vínculo entre Adán y Noé. Cómo Dios empezó y cómo Dios comenzó de nuevo toda la historia de la humanidad. Vamos a ver una imagen del juicio universal y el poder de la muerte, así como también el don de la gracia y del remanente de la fe. Ahora, Génesis capítulo 6, versículo 1. Vamos a ver que la población mundial crece en una forma exponencial, tremendo. Ahora, ¿por qué se da esto? Recuerden que, por ejemplo, la longevidad de las personas era mucho. Tengo acá en la Biblia comentada de Ryrie, dice, por ejemplo, el doctor Ryrie menciona acá que Adán vivió 930 años, Matusalén 969, Noé 950 años. Y esto es tremendo ver esta historia, ver cómo estos hombres tuvieron una edad grande, muchos años viviendo. Por lo tanto, la población fue creciendo de manera rápida, exponencial. Dice acá que cuando comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la faz de la tierra, dice que le nacieron hijas. Y dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vea qué interesante, hay diferentes interpretaciones en cuanto a todo este pasaje. Dice que después dice allí que habían nacido hijos y bueno, toda esta historia. Hay algunas interpretaciones en cuanto a este pasaje. La primera interpretación, algunos dicen que estos hijos de Dios eran los descendientes de Set, esa descendencia piadosa. Después, por ejemplo, esas hijas de los hombres era la descendencia de Caín. Nos habla de una descendencia de personas que no conocían a Dios. Entonces, esta interpretación dice que estos casamientos mixtos realmente generaron una influencia fatal, porque habían principios y prácticas opuestas y se hundieron en la más terrible depravación, en la más baja de todas. Otra interpretación dice, según algunos documentos, que estos eran reyes y reyesuelos impíos de aquella época. La epopeya de Gilgamesh dice allí que estos reyesuelos o reyes tenían una costumbre. Toda mujer, cuando se casaba, en su luna de miel, la primera noche, tenía que pasarla con el rey antes que con su marido.
Entonces imagínense la terrible corrupción a la cual llegaban las personas. Y ellos pensaban que esto era para la fertilidad. Obviamente adoraban dioses y un montón de cosas. Después, otra interpretación es que estos hijos de Dios, ¿no es cierto?, eran ángeles caídos. Los ángeles que Satanás un día arrastró con él cuando fue expulsado allí del cielo. Ahora, independientemente de la interpretación a la cual nos queramos sujetar, yo encuentro acá, en primer lugar, la corrupción de la humanidad. Esto es tremendo, porque este incidente va a mostrar el orgullo insolente que hace que saltemos cualquier tipo de barreras. Estas personas, este pasaje muestra que estaban dispuestos y estuvieron dispuestos a saltar cualquier tipo de barreras o límites que Dios había puesto. Ahora, fíjense en qué interesante, porque acá hay un grupo de personas que eran lujuriosas, que querían llenarse de poder, querían tener fama, la fertilidad, y todo esto generó una terrible corrupción. Por eso en el versículo 3 dice, no contenderá mi espíritu. Esa idea de no contenderá es como que el Señor en un momento dijo, bueno, basta, se terminó. No puedo seguir viendo cómo la corrupción de la humanidad cada vez es peor. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Fíjese este versículo. Mas serán sus días 120 años. O sea, no solamente Dios acortó esa longevidad de la vida de las personas en 120 años, sino que le dio 120 años de espera para ver si esta humanidad se arrepentía. Y Dios iba a hacer algo en esos 120 años. Dios tenía diseñado algo. 120 años para ver si estas personas volvían a Dios. La gran corrupción de la humanidad. Y fíjese que hay un versículo tremendo en el versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ese verbo, miró Dios. Sabe que los hombres hacían lo que bien le parecían ante sus propios ojos. No tenían ningún temor de Dios. Y Dios, ¿qué dice? Y miró Dios, la gran corrupción de la humanidad. Pero en segundo lugar, en el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Segundo lugar, no solamente la corrupción de la humanidad, sino la condición de la humanidad. Este versículo es tremendo porque dice que cuando Dios ve la maldad de los hombres, el pecado de los hombres, su terrible corrupción, que era mucho la tierra, y fíjese este versículo, y que todo designio, todo plan, todo lo que se proponían diariamente era pensar solamente en hacer continuamente el mal. La condición de la humanidad, intentando siempre estar lejos de Dios. Capítulo 8, versículo 21, por ejemplo, al final del versículo dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, esa condición de pecadores, corruptos, lejos de Dios, dispuestos a saltar cualquier barrera. Y entonces dice allí en el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Se arrepintió Dios. Dios cambió de idea y de criterio. Dios allí se entristeció. ¿Vieron qué bárbaro cuando dice le dolió en su corazón? Estas personas, ese mundo de ese entonces, le provocó dolor al padre. ¿Se acuerda usted cuando fue hijo que le provocó algún dolor a su papá? Yo, por ejemplo, en algunos momentos de adolescente también provoqué dolor en el corazón de mi papá, ¿no? O yo que tengo hijos, ¿cuántas veces nuestros hijos nos desobedecen y por más que los amamos, provocan dolor acá adentro? ¿Cuánto más Dios? Dios se dolió.
de ver que su creación seguían queriendo hacer lo malo. Ahora, no solamente queda esto en este punto, sino fíjese en el versículo 7, y Jehová dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. La corrupción de la humanidad, la condición de la humanidad, en tercer lugar, la condenación de la humanidad. Dice aquí, raeré, en el versículo 7. Esa palabra raer es borrar, arrasar, destruir. El soberano Dios del universo no podía tolerar la corrupción indiferente, desenfrenada de la condición del hombre de estar lejos de su presencia, de hacer lo que querían. No les importaba. Entonces Dios dice, basta. Y entonces Dios dice, enviaré un diluvio. Y creo que conocemos la historia. Ahora, hay algo hermoso en esta historia. No queda solamente en la determinación de Dios de un juicio llamado el diluvio. Fíjese en el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso me encanta. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Sabe que el Noé, ese nombre significa descanso, tranquilidad, reposo. Es que este hombre fue elegido por Dios porque sabía que a través de ese hombre iba a dar descanso de nuevo a este mundo, una tranquilidad. Sabe que dice ahí que Noé halló gracia. Y la idea de hallar gracia es el favor inmerecido de una persona superior que le da a una persona inferior. Este hombre fue elegido por Dios. Y me encantan las características de Noé. Fíjese usted, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Por qué halló gracia a Noé delante de Dios? Porque con Dios caminó Noé. Tuvo comunión diaria con Dios. Amaba al Señor. Fíjese usted que a pesar de que toda la humanidad completa estaba condenada por Dios, por una terrible corrupción, una condición de pecadores, Dios halló uno, y bueno, su familia, ¿no? Pero halló un hombre que estaba dispuesto a caminar con él. Entonces, en cuarto lugar, quiero que veamos la compasión de Dios por la humanidad. Dios tuvo compasión del hombre. Dios tuvo compasión de este mundo en ese momento. Y eligió a Noé para hacer una obra, para comunicar algo. Y sabe que esto es interesante porque si usted, por ejemplo, lee allí en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice algo Pedro sobre este hombre Noé. Dice allí, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Eso me encanta. Noé, pregonero de justicia. ¿Sabe cuál era el pregonero? ¿Qué era un pregonero? Era el hombre que andaba como con una especie de linterna, alumbrando en medio de la oscuridad de la noche en los diferentes pueblos o ciudades, digamos. Noé fue esa antorcha, el único que tenía la antorcha de Dios para predicar el mensaje de arrepentimiento. Noé no solamente después hace algo más que Dios le pide, sino que en esos 120 años de que Dios dio un tiempo de espera, Noé predicó que Dios iba a actuar en juicio, pero que Dios le quería una oportunidad nueva al hombre. 120 años comunicando un mensaje, siendo una antorcha en un mundo lleno de tinieblas. Creo que hoy es una lección importantísima en este tiempo. Ser esa antorcha de Dios
en medio de las tinieblas que rodean este mundo y que están rodeando nuestra ciudad, nuestros barrios, nuestros países, todo lugar. Entonces no solamente hemos visto acá en estos pasajes la corrupción de la humanidad, hemos visto la condición de la humanidad, la condenación para la humanidad, la compasión por la humanidad, pero Dios no queda acá en la historia. Y quiero terminar con lo siguiente. Fíjese qué importante en el versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás pues aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macha y hembra serán. La construcción del medio de salvación para la humanidad. Dios no solamente le dijo a Noé que en esos 120 años fuera una antorcha alumbrando en el mundo, sino que también fuera y construyera un arca. Y esa arca iba a representar la forma en cómo Dios iba a salvar a la humanidad. Le estaba ofreciendo la salvación a la humanidad. Ahora quiero que veamos algo importante. Quiero que veamos una comparación entre el arca y Jesús. Porque esto es un tipo. Ahora fíjese qué interesante. Dice acá que Dios le dijo a este hombre Noé que construyese un arca, no 2 arcas. Ahora, nunca dijo Dios, hazte 3, 4, 5, era un arca, un solo medio. Quiero decirle algo. No existen 2 salvadores. Hay un solo Salvador y es llamado Jesús. Otro detalle importante es el tamaño del arca, lo tengo acá anotado. Fíjese qué interesante. Tenía 135 metros de largo, 25 puntos de ancho, 13.5 de altura. Era realmente grande, era como 10 pisos de altura aproximadamente. Y entonces dice que allí entraron no solamente la familia de Noé, sino los animales. Todos esos animales entraron en ese lugar. Desde el más chiquito hasta el más grande. Todos lograron entrar. Todos lograron llegar a ese lugar. Y quiero decirle algo. El arca era tan grande que pudieron albergar a todos. Jesús es igual. Jesús puede recibir a cualquier tipo de pecador que se acerque a Él y entrar en el gozo de la salvación que Jesús ofrece. Otro detalle interesante, vea que en ningún momento le dijo Dios a Noé que iban a llegar a un puerto seguro, que el arca iba a quedar allí en el monte Ararat. En ningún momento Dios le dijo, ellos simplemente entraron y confiaron, porque Dios era el capitán de ese arca. Otro detalle interesante, en ningún momento Dios le dijo que tenía que hacer un timón al arca, porque Dios le iba a guiar. En ningún momento, por ejemplo, estos hombres tenían experiencia de navegantes, eran agricultores. Sin embargo, entraron a ese lugar y Dios los llevó al lugar y al destino seguro. El que sabe que con Cristo es igual. Cuando usted tiene a Cristo en su vida, la acepta como su Salvador personal. Él lo va a llevar a un destino seguro llamado el cielo. Él va a guiar su vida. Él lo va a llevar por las aguas tumultuosas de la vida, pero va a llegar a un puerto seguro. Y Él tiene un lugar especial para usted. Otro detalle, y quiero terminar con este detalle hermoso. Dice acá leyendo esta historia, que el arca, arriba de todo, tenía
una sola ventana. Ahora, ¿cómo es posible que esa sola ventana, quizás larga, pudiese alumbrar todos los animales que estaban en las plantas más bajas, en medio de la oscuridad? Capaz que tenían algún fuego prendido con alguna linterna, pero no había mucha luz. Es que eso fue milagroso, que a pesar de tener una sola ventana, ellos en ese montón de días que estuvieron allí, la luz ingresó igual. Jesús dijo así: yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no andará en tinieblas. En Jesús vas a encontrar la luz para tu vida si estás en tinieblas. Y dice la Biblia en el versículo 16 acá, Génesis 7:16, dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Noé no construyó varias puertas. Noé construyó una sola puerta. Por esa sola puerta, si entraban, iban a obtener la salvación. Jesús dijo que Él es la puerta en Juan 10:9. En que entrare por Él será salvo. En esta mañana quiero hacerle la invitación, si usted está viendo este mensaje por primera vez, quiero decirle esto: si usted quiere tener la seguridad de la vida eterna, usted quiere tener la seguridad de un día estar en la misma presencia de Dios el día que Dios lo lleve, usted puede decirle hoy a Jesús: Jesús, entra en mi corazón, dame vida eterna, perdona mis pecados, quiero ser salvo. Y queridos hermanos, ya para terminar en esta mañana, qué hermoso desafío ser ese pregonero de justicia en esta época que nos toca vivir. Alumbrar con la antorcha de Dios, con la palabra de Dios, llevando el mensaje. Hable a sus vecinos, hable a sus amigos, arrodíllese delante de Dios para que hoy las personas puedan conocer de Jesús. Que Dios le bendiga en esta mañana. Queridos hermanos, otro domingo más en que juntos desde nuestros hogares, con un solo sentir en nuestro corazón, vamos a hacer memoria, vamos a cumplir con el mandato que el Señor instituyó la misma noche que fue entregado, para que a través del pan y a través de la copa pudiésemos hacer memoria de esa obra singular, única, sin igual que el Señor realizó por nuestra redención. El domingo pasado habíamos comenzado considerando algunas verdades que están en Isaías capítulo 52 y versículo 13, versículo sobre el cual quisiera volver junto con ustedes. Isaías 52, 13 dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y habíamos estado viendo el domingo pasado la singularidad de este siervo. Ninguno puede admitir comparación alguna con este siervo perfecto de Jehová. Por eso, cuando habla de los demás siervos, o cuando Dios tiene que hablar aún de ese pueblo terrenal como era el pueblo de Israel, que era su siervo, no lo presentaba de la forma y de la manera en que presentaba a este Mesías ungido, Salvador, tu precioso y mi precioso Redentor. Tenía que decir: he aquí mi siervo, porque era único, sin igual, y en una obra que haría a favor de todos y cada uno de nosotros. Habíamos considerado la singularidad de este siervo, pero yo quisiera entrar un poco en la particularidad de este siervo
que es todo lo que está vinculado con la obra que él venía a consumar y a realizar. Por eso dice, he aquí mi siervo será prosperado. Y cuando yo pienso en esta expresión, tengo que buscar dentro del contexto de la palabra de Dios cuál es la clave, cuál es el secreto que hacía que un siervo pudiera ser prosperado. Y viene a mi mente la expresión allí de Josué capítulo 1 y versículo 8, cuando Dios llama a Josué y pone sobre sus hombros la responsabilidad de reemplazar a Moisés y de introducir a su pueblo a la tierra prometida. Entonces le da entre tantos consejos, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y agrega, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, que nada más ni nada menos que con la obediencia a lo que Dios había mandado, había establecido, había solicitado, si Josué lo guardaba, para que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este siervo prosperado fue prosperado precisamente porque ese rasgo que Dios pide para todos y cada uno de aquellos que queremos servir al Señor tiene que ser el distintivo, el común denominador de todos nosotros. Es nada más ni nada menos que la obediencia. Por eso el autor de los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerdan Hebreos 11:6. Y cuántas veces hablando con ustedes le he dicho que para mí el sinónimo más grande que hay de fe es precisamente obediencia. Es decir, yo le tomo en serio a Dios su palabra. Esa palabra para mi vida es una demanda importantísima y la hago una realidad a través de su aplicación y obediencia en mi vida. He aquí mi siervo será prosperado. Y en las palabras que ya hemos considerado cuando Pablo le escribe a los filipenses, estando en la condición de hombre, se hizo siervo, obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, como lo dice en Filipenses capítulo 2 y versículo 8. Por eso dice, mi siervo será prosperado, marcándonos este rasgo maravilloso de la obediencia de nuestro amado Salvador a lo que se había planificado para tu redención y para mi redención. Mira, hay unos versículos en un salmo, que es el Salmo 40, es un salmo que se lo denomina de los salmos mesiánicos porque hay algunas partes en estos escritos en que evidentemente se supera la experiencia, la realidad, las circunstancias en que estaban envuelta la vida misma del salmista, y las palabras que se expresan encuentran su cabal cumplimiento mucho más allá de la experiencia del autor, y uno puede ver que encajan y corresponden nada más ni nada menos que a la persona bendita de nuestro Salvador. Por eso, en este Salmo 40, que es uno de los tantos salmos que escribió David, en el versículo 6, dice allí, en 3 versículos que le voy a leer, 46, 7 y 8, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo,
En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y fíjense que estas palabras se cumplen nada más ni nada menos que en la persona de Jesucristo, porque el autor de los Hebreos, en el capítulo 10 de esa carta, él tiene que estar hablando acerca del sacrificio de Cristo que verdaderamente quita el pecado. Él comienza a desarrollar ese tema en el capítulo 9, desde el versículo 23 en adelante. Y en el capítulo 10, cuando llegamos al versículo 3, dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, hablando a los sacrificios, de los sacrificios que se hacían en la antigüedad. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y aquí viene, bajo la guía directriz del Espíritu Santo, encaja esta porción que hemos leído del Salmo 40, y dice Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Cita estos versículos del Salmo 40 y agrega el autor diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuáles cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Sí, mis amados, he aquí mi siervo será prosperado, porque él sabía que tenía que ser obediente, cumplir con ese plan que en el consenso del Trino Dios se había establecido, que sin derramamiento de sangre no iba a ser posible la remisión, la limpieza y el perdón de nuestros pecados. Por eso allí el salmista decía, has abierto mis oídos. Y cuando dice has abierto mis oídos, allí hay un trasfondo. Hay algunas versiones que lo han traducido, horadaste mis orejas. ¿Qué quiere decir? Es decir, que el oír del Señor fue un oír del siervo, a quien se le estaba encomendando una tarea. Y esa tarea, él podía decir, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti y para poder realizarla completamente, llevarla adelante, consumarla, porque si no se realizaba, no tendríamos hoy tú y yo el perdón de los pecados, la limpieza y el regalo de esta vida gloriosa y eterna. Cuando dice, has abierto mis oídos, horadaste mis orejas, se hablaba de aquel siervo que, reconocido por el amor de su amo, por lo bien que lo trataba, y esa relación de amor que se había establecido con su Señor, a pesar de que podía ser declarado completamente libre, él quería seguir siendo un siervo por amor, y entonces en la antigüedad, como lo dice allí en la palabra de Dios, iban ante el consejo de los ancianos a la entrada de la ciudad. Y entonces testificaba este siervo que, pudiendo ser libre,
quería ser un siervo por amor. Tomaban el lóbulo de su oreja derecha, lo traspasaban con una arena contra un poste, y esa marca le mostraba todo, que él había rendido completa y definitivamente su vida para servir a ese Señor a quien amaba con todo su corazón. Y nuestro Señor fue ese siervo por amor, que como él mismo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito. Pablo decía, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Has abierto mis oídos. Por eso él dice en la palabra que afirmó su rostro como un pedernal para ir a Jerusalén, a pesar de que sabía lo que él tenía que padecer en manos de los principales sacerdotes, de lo que iba a tener que pagar como precio por tu redención y por mi redención. Dice el autor mismo de los Hebreos que por el gozo puesto delante, él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Por eso el Señor fue presentado, he aquí mi siervo será prosperado. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él podía abrir su corazón antes de la cruz y decirle, Padre, te he glorificado en la tierra. La obra que me diste que hiciese, he hecho. Para que luego desde la cruz, él a gran voz encomendara su espíritu, pero expresara, consumado es, hecha está la obra de la redención tuya y de la redención mía. Vamos a adorar, vamos a hacer memoria de este siervo singular, único, maravilloso, de este amado Redentor, de ese siervo que fue prosperado, que culminó su obra yendo a la cruz, para que él que no conoció pecado por nosotros se hiciera pecado, y nosotros por su obra fuésemos hecho justicia de Dios en él. Les invito que cumplamos con lo que él instituyó. Vamos a orar por este pan. Vamos a dar gracias, porque él dijo, me preparaste cuerpo. He aquí vengo, me preparaste cuerpo. Aquel que era eterno entró en el paréntesis del tiempo. Y en nuestra semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, él en ese cuerpo sobre el madero cargó con toda mi maldad, con toda tu maldad. Vamos a adorarlo con todo nuestro corazón, dando gracias. Padre Celestial, te agradecemos de todo corazón en esta tarde, porque podemos seguir pensando en lo que tú nos has revelado acerca de este Hijo en quien en tu alma tomó todo contentamiento. Este es mi Hijo amado, tú dijiste desde el cielo. He aquí mi siervo, ese siervo que sería prosperado, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él podía decir, he aquí vengo, como está escrito de mí en tu palabra. Tú me has preparado un cuerpo. Y él dio su cuerpo a los heridores, su mejilla a los que le mesaban la barba. No escondió su rostro de injurias y disputos. Él puso su vida y gracia y gloria a tu nombre, porque él tenía poder para ponerla y tenía poder para volverla a tomar. El justo muriendo por nosotros los injustos,
para poder llevarnos ante Dios. Padre, tomamos de este pan, queremos que tú lo bendigas. Queremos tomar cada uno desde nuestros hogares haciendo memoria de aquel cuerpo que fue hecho pecado. Tomamos de él, bendecimos tu nombre y te damos gracias de todo corazón, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomemos, mis hermanos, entonces del pan, haciendo memoria de ese cuerpo que fue molido por nuestras transgresiones. De la misma manera, nuestro Dios y nuestro Padre, abrimos nuestros corazones dándote gracias. Gracias porque no fuimos rescatados con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. He aquí mi siervo será prosperado. Y Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque fue necesaria que esa sangre se derramara para la limpieza y el perdón de todos nuestros pecados. Y hoy, junto con el apóstol Juan, podemos decir con absoluta seguridad y experiencia personal: la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso queremos tomar de esta copa. Queremos santificarla en tu presencia. Queremos beberla desde nuestros hogares, pero pensando en cuánto te hemos costado y con gratitud, con reconocimiento, con alabanza y adoración te decimos gracias. Gracias porque aunque no lo merecíamos, tú permitiste que ese siervo precioso y perfecto fuera prosperado hasta dar su vida en rescate por todos nosotros. Tomamos de esta copa y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Padre, gracias. Gracias, gracias por este siervo, precioso, perfecto, que fue prosperado, que fue engrandecido, que fue exaltado y que un día será puesto muy en alto. Te alabamos y te adoramos con todo nuestro corazón y quisiéramos pedirte que nos ayudes para que al comenzar esta nueva semana que tú nos regalas, podamos hacerlo siguiendo la pisada de este siervo maravilloso. A ti sea toda la gloria, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor